En los años 50, la línea dominante es la de la poesía social o desarraigada, aunque hay algunas tendencias y características de algunos poetas concretos que configurarán las orientaciones de la poesía en los años posteriores. La generación de los 50 configurará una nueva poética del conocimiento, según la cual, en la creación del poema, el poeta analiza la realidad y la experiencia a través del filtro de la palabra. El homenaje al poeta Antonio Machado en 1959 marcará un momento decisivo en la creación de este grupo. Machado, como decía, servirá como referencia ineludible para este grupo, que lo considerarán maestro ideológico y moral, símbolo también de la oposición de estos poetas a la dictadura. 20 años de poesía en España, 1939-1959, es una antología que agrupa una serie de nuevos poetas que a lo largo de los años 50 habían comenzado a publicar sus obras. Estos son Carlos Barral, Claudio Rodríguez, Caballero Bonal, Ángel Crespo, Gil de Viedma, José Agustín Goytisolo, José Ángel Valente y el propio Ángel González. Rasgos comunes a todos ellos serán el compromiso, la lucha social, la sencillez de la expresión, la solidaridad, la importancia del tiempo histórico que condiciona la poesía, el biografismo, etc. La evocación nostálgica de la infancia y la juventud y el intento también de reflejar la contemporaneidad del paisaje urbano que los rodea. Aquí tenemos un par de fotos de este grupo, a los que en un poema de José Agustín Goytisolo se les denomina los poetas locos que perdidos en el tumulto callejero cantan al hombre. Bueno, como decía, este grupo tiene diversas denominaciones, vamos a mirar algunas de ellas. También se lo conoce como generación de medio siglo, generación de los niños de la guerra, generación de la Berza, que es una denominación despectiva de los más críticos con la poesía social, e incluso generación de la botella, por su afición a beber y en casos incluso a escribir los bares en servilletas de papel. Pues este grupo, como decía, está unido además por una relación de amistad y también y sobre todo por una vivencia lejana, en algunos casos indirecta, de la Guerra Civil Española. En cuanto al estilo, la mayoría de ellos empleará un lenguaje más o menos sencillo, que en ocasiones reproducirá fragmentos del habla popular, taurina, radiofónica o política. Las interpolaciones serán frecuentes, así como el dislocamiento semántico de frases hechas o la superposición de diversos tonos y registros discursivos, que cobrarán un nuevo significado poético. Junto con Jaime Gil de Viedma, Ángel González es uno de los poetas más leídos y conocidos por el público. González, además, ha sido uno de los continuadores de la herencia posmoderna de esta generación, precursora de una nueva manera de entender la poesía, así como un coherente defensor a lo largo de toda su vida de la poesía social entendida como medio de conocimiento, más que de comunicación, como pretendía Gabriel Celaya, un amigo y contemporáneo suyo, que decía que la poesía era un arma cargada de futuro. Ángel González no piensa exactamente esto. Él piensa que la poesía no puede transformar el mundo, pero sí contribuye a transformar la percepción que tenemos del mismo, la percepción que tenemos del mundo. En su concepción, por supuesto, la poesía social no implica una devaluación de la forma en favor del contenido. Entra todo en su poesía, versas también. Pero antes las cosas reciben su nombre exacto, la connotación necesaria para el conjunto del poema y el velo de música imprescindible para, como dice él, marcar la piel del agua. Tras la guerra civil, la burguesía olvidó, y ahora cito unos versos suyos, los cadáveres, los campos de batalla, el hambre de los campos, las razones del hambre. El poeta, en cambio, se lo recuerda, presentando un yo poético que es como ellos, como esta burguesía, justo lo que quiere censurar, y adopta un tono dogmático, antisonante, que se quiebra por el contrapunto inesperado del lenguaje vulgar y cotidiano que también entra en su poesía. Esta línea didáctica, si se puede llamar así,
se impone también en grado elemental y sin esperanza, pero con convencimiento, que son otras dos obras del poeta, donde también habita la nostalgia y la angustia existencialista. Somos la suma de todos nuestros ayeres, y el pasado es el único tiempo posible que se transforma en fugaz presente mediante la evocación poética. La única aspiración didáctica del poeta es la de mostrar la palabra en un tiempo concreto de la historia. En sus poemas, como ya he dicho, se da la crítica a las costumbres y a las imposiciones sociales que se cumplen sin siquiera cuestionarse su validez, su falsedad o su inconsistencia. La parodia de textos bíblicos, la reproducción del lenguaje jurídico periodístico fuera de su contexto, o el trastocamiento del final de expresiones que oímos y leemos a diario en las calles o en los periódicos sin percatarnos de su verdadero contenido, le sirven también para ridiculizar las conductas de una acopada y reprimida clase media. Vamos a ver un ejemplo ahora en el poema Inventario de lugares propicios al amor, de Tratado de Urbanismo de 1967. Son pocos, comienza el poema, luego continúa, pero voy a leer solamente los últimos versos. Pero desengañémonos, las bajas temperaturas y los vientos húmedos lo dificultan todo. Las ordenanzas, además, proscriben la caricia, con exenciones para determinadas zonas epidérmicas sin interés alguno, en niños, perros y otros animales. Y el no tocar peligro de ignominia puede leerse en miles de miradas. ¿A dónde huir entonces? Por todas partes ojos viscos, córneas torturadas, implacables pupilas, retinas reticentes, vigilan, desconfían, amenazan. Queda quizá el recurso de andar solo, de vaciar el alma de ternura y llenarla de hastío e indiferencia en un tiempo hostil, propicio al odio. En un artículo de 1963, titulado Poesía y compromiso, ya defendía una poesía inscrita en la realidad histórica, una poesía crítica que... O vi dentro de casa merendando pan y café con leche. ¡Qué alegría! La noche vino pronto y se encendieron amarillos y cálidos faros, y nadie pudo impedir que al final amaneciese el día de hoy, tan parecido, pero tan diferente, y en luces y en aroma. Por eso mismo, porque es como os digo, dejadme que os hable de ayer, una vez más de ayer. El día incomparable que ya nadie nunca volverá a ver jamás sobre la tierra. Eso era amor. Le comenté, Me entusiasman tus ojos. y ella dijo, ¿Te gustan solos o por beber? Grandes. respondí sin dudar, y también sin dudar, me los dejó en un plato y se fue a tientas. Para que yo me llame Ángel González, para que mi sed pese sobre el suelo, fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo. Hombres de todo, el mar y toda tierra, fértiles vientres de mujeres.